El día de hoy seguimos con la línea del Evangelio. Hemos estudiado por qué fue necesario el Evangelio, porque había un problema y el problema era que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, es pecador, está separado de Dios y su destino eterno en ese estado es la muerte eterna, una separación eterna de Dios. Así que estudiamos que el Evangelio, el hecho de que Jesucristo viniera a este mundo, encarnara y viniera para cumplir una misión que era pagar por nuestros pecados. ¿Y cómo pagó? Dando su vida en la cruz. En la cruz Él murió, derramó su sangre, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y hoy vive. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierde, sino tiene vida eterna. Así que con estas palabras y otras hablamos de lo que es el Evangelio. Y siguiendo con esa línea, entonces hablamos, bueno, cómo compartir estas verdades que para nosotros ha significado salvación. Y dentro de una de las múltiples maneras que hay de compartirlo, está el testimonio personal de conversión. En el estudio de la semana anterior, en el chat subí una serie de artículos en donde uno puede estudiar el tema del testimonio personal. Si usted tuvo la oportunidad de leerlos, pues va a ver que lo que vamos a platicar por acá tiene pinceladas de esos documentos, pero como dice aquí el título, preparación. Vamos a estudiar de cómo se prepara un testimonio personal con el objetivo de poder compartir el Evangelio con otras personas. Así que vamos a arrancar con un par de pasajes que, por cierto, todos conocemos. Juan 3:16. Este es el pasaje que actualmente está en memorización dentro de la congregación y, por cierto, conocido por muchos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué mejor buena noticia que esta, ¿verdad? Así que pensando en esto, entreguemos el tiempo al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra, porque podemos seguir creciendo en la fe y te pedimos que esta noche tú obres en nuestras vidas para que cuando estemos platicando acerca del testimonio que tenemos de cómo te conocimos, cómo era nuestra vida, cómo fue cuando alguien o de alguna manera vino Cristo a nuestra vida y tuvimos la oportunidad de creer en Él. Y luego de eso tenemos ahora una vida que hemos estado caminando, sobre la cual hemos estado caminando, creciendo y madurando en la fe. Así que te pedimos tu guía y dirección para poder sacar provecho de este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, así que aquí está este pasaje clave y hay un pasaje más donde Jesús, allá siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, él está hablando, ha hablado de las ovejas, que él es el pastor de las ovejas, pero luego dice que él es la puerta, la única puerta por la que se puede tener acceso para ser parte de este rebaño de Dios. Y viene en un punto en el versículo 10, en la parte B, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por supuesto que si alguien del Evangelio de la Prosperidad hubiera oído esto, hubiera pensado que esta abundancia se refería a lo material, pero en realidad lo que está hablando Jesucristo aquí es de vida, vida espiritual, vida que es eterna. Así que cuando Jesús dice que Él ha venido para que tengamos vida, es vida espiritual, vida eterna y en abundancia. Y estos dos versículos los introduje acá porque son parte de la buena noticia que las personas deben escuchar, que Dios los ama, que Cristo es el camino para llegar a Dios y que Cristo ofrece vida y vida en abundancia. Así que entremos entonces ahora al tema del testimonio personal. Uno de los documentos que les compartí, de ahí tomé esta cita, dice, oiga esto,
Tu historia te representa de una manera auténtica y exclusiva. Es versátil y se puede utilizar en una variedad de situaciones, desde compartirla de forma individual en un grupo. Eh, por ejemplo, perdón, no es un debate. Cuando yo doy mi testimonio, no estoy debatiendo con nadie. No es agresivo, no es falso y no se siente como una propaganda religiosa, ya que este testimonio dice proviene de tu corazón. Muy rara vez la gente discutirá contigo sobre tu historia. De hecho, es más probable que se involucren y hagan preguntas aclaratorias, lo que a su vez lleva a el diálogo sobre Jesús o el diálogo sobre Jesús a un nivel más personal, tomado del artículo 6 principios para compartir tu testimonio. Ahora vamos a presentar aquí varias características que debe de tener un testimonio personal de conversión. Uno, debe ser breve. Dos, debe de usar un lenguaje claro y coherente. Debe de evitar el lenguaje religioso, no despreciar a otras creencias religiosas y este testimonio debe presentar el Evangelio. Vamos a ampliar cada una de estas. Bueno, cuando dice que debe ser breve, se recomienda que tenga una duración aproximadamente de unos 5 minutos. La semana pasada estudiamos el testimonio de cuando Pablo creyó en Jesús. Está en el capítulo 26 de Hechos. Yo me puse a medirlo y más o menos una lectura así tranquila, sin correr, ni tampoco tan lenta, de todo el capítulo, que es un poco más del testimonio de Pablo, me tomó alrededor de 3 minutos. Y la semana pasada, pues, estuvimos estudiando cómo Pablo comparte ahí frente al procónsul romano y Agripa, cómo él había conocido a Cristo, cómo era su vida antes, cómo lo conoció y cómo fue después. Bueno, pues algo así nuestro testimonio se espera que dure algunos 5 minutos, dependerá de las circunstancias y las ocasiones, pero es bueno tenerlo preparado para un tiempo como eso. Anoto aquí al final, el testimonio debe llamar la atención, no aburrir, ¿verdad? Porque si nos volvemos demasiado largos, lejos de tener el objetivo de atraer a las personas a Cristo, las podemos alejar o espantar. La segunda característica de un testimonio personal dice que debe de usar un lenguaje claro y coherente. Quiere decir que se utilicen palabras de fácil comprensión y que el flujo de lo que uno comparte debe ser fácil de seguir y captar la atención. Aquí en verde les anoto cómo no, qué tipo de lenguaje no usar. Aquí van a oír esto. Dice, ven una persona, va a dar su testimonio y va a hablar de cómo era antes. Dice, yo había hecho una introspección de mí mismo en cuanto a las estructuras mentales de mi pensamiento, aunque en mi familia había una tradición religiosa y los amigos de mi barrio me rechazaban. Ala, usted empieza a hablar de esta manera como ese tipo de lenguaje y la gente no le va a entender. Y luego no es coherente, porque después de estar hablando de esas palabras extrañas de sí mismo, dice que en la familia había una tradición que los amigos del barrio lo rechazaban. Uno dice, bueno, ¿y aquí por dónde va? Bueno, esa es la importancia de que el testimonio tenga claridad, coherencia, que lleve un hilo. El otro elemento es que el testimonio debe evitar el lenguaje religioso. Por ejemplo, usted está compartiendo cómo conoció a Cristo y aquí le anoto cómo no hacerlo. Por ejemplo, si usted empieza a decir, cuando conocí a Cristo, fui bendecido por mi amantísimo Padre Celestial, quien en su excelsa misericordia envió a Cristo a expiar mis pecados y Él fue la propiciación maravillosa para mi vida. Bueno, quizás ese tipo de lenguaje podría funcionar dentro de la congregación, pero si usted está con personas que no conocen al Señor, este lenguaje religioso ellos no están familiarizados con muchas de estas palabras, ¿verdad? Esa palabra que puse aquí, amantísimo Padre Celestial, esa se la aprendía a un hermano en la iglesia que cuando lo ponían a orar, él siempre así empezaba,
amantísimo Padre Celestial, decía, y de ahí venía la oración, ¿verdad? Pero pues lo que se recomienda es que los términos en mi testimonio no sean religiosos, ¿verdad? Luego dice no hacer referencias negativas de otras creencias religiosas. Aquí voy a poner cómo no hacerlo, ahí en verde. Usted podría decir, antes de conocer a Cristo, yo estaba sumido en el pecado, era católico y no conocía a Dios. Si en su audiencia hay alguien que es católico y usted le está diciendo que era pecador y que no conocía a Dios porque era católico, obviamente usted ahí se va a llevar de corbata aparte de su audiencia y se van a cerrar a quererlo escuchar. O esta otra opción, como mormón que era, estaba confundido acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? Ya le tiró también a este grupo. Al final, recomiendo cómo sí podemos hacer alguna referencia, como esto. Aunque en mi familia se practicaba una tradición religiosa, yo no conocía a Dios. Ahí usted ya no está tirándole a ningún grupo en particular, pero expresa que había una tradición religiosa en su pasado. Así que estas son algunas de las características que tiene que tener un testimonio personal de conversión, lo que sí y lo que no debemos de hacer. Y una más, y esta es súper importante, dice que debe presentar el Evangelio. Cuando yo comparto mi testimonio, tengo que ser claro en qué consiste el Evangelio, lo cual puede expresarse de distintas maneras, pero siempre ir al centro. Por ejemplo, aquí solo es una sugerencia. Una persona que cuenta su testimonio puede decir algo como esto. Por primera vez me di cuenta que estaba separado de Dios y que Cristo había muerto por mis pecados en la cruz y que había resucitado y que hoy vive y que al creer en él recibiría perdón de mis pecados y vida eterna. Si ustedes se fijan en esta expresión, está concentrado el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue crucificado, sepultado, resucitó, hoy vive y el que cree en él tiene perdón de pecados y vida eterna. Porque la razón es para que quienes escuchen su testimonio tengan una idea de, bueno, cómo esto que está diciendo esta persona, este varón o esta dama, que eso que él ha vivido, ¿cómo podría yo hacer lo mío? Bueno, ahí es la importancia de que nosotros compartamos el Evangelio cuando damos nuestro testimonio. Bueno, otra cita de otro de los documentos. Dice, nuestros testimonios deben apuntar a Jesucristo y a la obra transformadora que Él ha hecho en nuestras vidas. No solamente los cambios positivos que hemos experimentado. Hablar de cambios positivos con una pizca de Dios por aquí y por allá podría hacer que la gente piense que el punto del cristianismo es tener una vida mejor en lugar de seguir a Cristo y reconciliarse con Dios. Así que cuando doy mi testimonio, por eso es lo importante de ser claros con el mensaje del Evangelio, porque si lo que la gente capta es de que yo antes estaba mal y ahora estoy bien y que eso es lo que es valioso, entonces estamos dando un mensaje que no es el adecuado. Ahora, para preparar un testimonio personal, ya vimos en el pasado que podemos seguir una estructura que lleva estos tres elementos. Antes, cómo y después. Y vamos a ampliarlos ahora. Cuando preparo mi testimonio, la recomendación es escribirlo. Puedo agarrar una hoja y poner ahí antes, cómo y después. Así que, ¿qué escribo en el antes? Tiene que ver con antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era mi vida? Y dice acá, describa cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Sin embargo, sea cuidadoso de no mencionar hechos que pueden ofender a personas que conoce. Bueno, que solo voy a inventar alguna. Por ejemplo, mi vida antes era un infierno
porque mi papá me agarraba a patadas y me dejaba medio desmayado y pues su papá está vivo y tal vez lo conocen en distintos lugares y aunque eso fuera cierto, pues contar ese tipo de experiencias así puede afectar el buen nombre de su papá y quizás ya cambió, me explico, pero entonces hay que ser cuidadoso con los detalles que menciono. También eh, dice, tenga cuidado que su relato no incluya situaciones de manifiesta crudeza, de tipo violento o sexual, que aunque sí hayan pasado en su vida y que hayan sido una realidad, cuando uno presenta el testimonio de conversión, quizás este tipo de detalles no van a ser los más adecuados para resaltar la obra de Cristo. Así que tengo que tener cuidado cómo comparto mi testimonio. Hay quienes le dan más énfasis a cómo era su vida antes, luego hablan poquito de cómo conocieron a Cristo y ahora cambié y la vida es diferente y ahí se acabó el después, pero hablar un montón de cosas, bueno, si ustedes han oído a personas que dan su testimonio, a veces he escuchado que se extienden para decir todo lo malo, todo lo perverso, todo lo feo que pudieron haber vivido en tanto detalle que incluso la audiencia se queda asustada y luego pues ni cuentan cómo conocieron a Cristo, mucho menos que Cristo haya cambiado su vida. Así que voy a contar cómo era mi vida, obviamente sabiendo escoger los elementos de ese testimonio adecuado para el objetivo que es compartir al Señor Jesús. El segundo elemento es cómo conocí a Cristo. Y de nuevo, repito, esto hay que agarrarlo en una hoja y hay que escribirlo y puede irse modificando, mejorando o puliendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, cuando digo, ¿cómo conocí a Cristo? En esa sección voy a describir cómo fue que oí hablar de Cristo, cómo fue que yo supe de Él, ¿verdad? La situación, el lugar, la época. Cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia diferente, pero entonces aquí le da una guía de qué va a presentar y luego, contando eso, busque exaltar al Señor en su relato sin que sea fantasioso o que invente lo sucedido. ¿Me explico? Aquí no quiere decir que usted cuente una cosa que no fue cierto. Por ejemplo, en la parte de, bueno, quizás solo voy a regresar una con esta de antes de conocer a Cristo. En mi testimonio personal, pues yo acostumbro contar que era ateo, ¿verdad? Que me burlaba de los que creían en Dios porque los creía ignorantes y aunque yo pretendía tener una vida moralmente buena, estaba empezando a experimentar pequeño con algunos vicios que no me agradaban, pero no lograba dejarlos y andaba en ese tipo de vida, algo así, cuento con otros elementos de cómo era mi vida antes. Y entonces ya comparto que ese domingo los que estuvieron en la iglesia, pues ahí compartí algo. Me, por una discusión que tuve con un compañero de colegio sobre un tema espiritual de la palabra pecado, para yendo a un grupo para averiguar por qué le había aprendido eso y quería ver patojas porque me dijeron que ganan patojas. Y estando ahí, entonces hubo una persona que se acercó a mí y me dijo que me quería compartir algo. Bueno, y en mi testimonio comparto cómo fue que me presentaron a Jesucristo, cómo me hicieron el desafío de creer en Él y entregarle mi vida. Y comparto también que en ese momento, pues yo rechacé eso, ¿verdad? Sin embargo, 3 días después, y describo cómo fue que creí en el Señor Jesús, ¿verdad? En otra oportunidad lo vamos a ampliar, pero solo estoy poniendo el ejemplo, el relato. Ahí es donde yo comparto el Evangelio, porque comparto que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó y hoy vive, y que el que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. En ese punto es un buen momento para compartir el Evangelio. Y tercero, cómo es mi vida después de conocer a Cristo. Aquí relate
cómo ha sido su vida a partir de que creyó en Cristo como su Señor y Salvador. Puede mencionar cosas específicas. Por ejemplo, bueno, dejé de beber y de drogarme y gracias a la obra de Cristo en mi vida, ahora estoy sobrio. O puede contar cosas como, por ejemplo, yo andaba sin propósito en la vida, desorientado, no tenía un por qué vivir y Jesucristo me dio un propósito por el cual vivir, porque ahora yo busco vivir para Él y agradarlo, ¿verdad? O podría usted decir, bueno, algo que el Señor me dio fue compasión por el prójimo. Y hoy día me gusta estar apoyando los lugares donde hay niños necesitados, sin recursos, porque eso que después de conocer a Cristo, Él puso eso en mi corazón, el amor por las demás gentes que antes no lo tenía, yo era egoísta y ahora por eso sirvo en tal o tal ministerio, hago lo otro. Repito, solo son ejemplos porque los testimonios de los que estamos en este estudio pues son bien variados. Bueno. Vamos a ir descendiendo, vamos a utilizar un pasaje que está en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Este pasaje fue un pasaje clave, por cierto, para Martín Lutero en su conversión, cuando él descubre en la escritura esta expresión, pero el justo vivirá por la fe. Y eso fue lo que conmocionó su vida y lo anoté porque Pablo expresa, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así que no debemos de avergonzarnos del Evangelio y estar dispuestos a poder compartir con otros esto que el Señor ha hecho en nuestra vida. La última frase dice, ahora a preparar tu testimonio personal de conversión. Así que les recomiendo, hagan el ejercicio esta semana, agarre una hoja y empiece a preparar su testimonio personal, haga recuerdos. ¿Cómo fue antes? ¿Cómo fue que conoció al Señor? ¿Y cómo es su vida ahora? Utiliza la estructura, como están aquí los 3 pasos, repito, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, cómo creí, conocí a Cristo y cómo es mi vida después de haber creído en Cristo. Vamos a llegar hasta aquí, en esta parte.